vuelvo a preguntar, ¿cómo se modificó el encuadre, ¿no? Sería lo que es una pregunta que traslado a nuestros invitados. Los pacientes entran en nuestra casa y nosotros entramos en la casa de ellos. ¿Se puede conservar la simetría que nos enseñaron los Barangé necesaria para que transcurra el tratamiento? En este contexto en que los pacientes y analistas estamos inmersos en la misma realidad, por cual podemos abstenernos de escuchar con atención los datos objetivos que a veces traen los pacientes sobre algunos temas, cuarentenas, vacunas, número de casos. Me gustaría traer hasta esta reunión y que comentamos entre colegas es la aparición de sueños y recuerdos de los pacientes, material que antes no aparecía con tanta fluidez. Quisiera saber qué piensan de esto. Y por último, y para darle la palabra a mis colegas, voy a citar una frase que leí en Twitter y creo que vale la pena retomarla porque me pareció que escribe bien lo que nos pasa hoy. Y dice así: no estamos trabajando en casa, estamos en casa tratando de trabajar durante la crisis. Creo que no es lo mismo. Bueno, los dejo con esto y le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Hamburgo, que es miembro titular de APA en función didáctica y es co-coordinadora del grupo del espacio clínico de Secretaría Científica. Claudia. Gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un día maravilloso para estar conectados online con esta lluvia. Estoy sequita y cálida adentro de un consultorio. Quería decir que muchas actividades de la escucha analítica en línea, de nuestra clínica hoy. Estaba pensando como introducción es que vamos a hablar de nosotros los analistas. Y yo pensé que mi experiencia en atender niños y adolescentes y la experiencia de pasar por el hospital me hizo tener una escucha en atención flotante rodeada de ruidos que no eran los habituales de mi consultorio. O sea, esto que más adelante van a hablar seguro del silencio, de qué pasa con el silencio, los ruidos, porque yo hace 20 años que no atiendo más en mi casa y tuve que volver a mi casa y me cuesta acostumbrarme a ponerme en atención flotante. Lo que me di cuenta también en estos días es que se puede llegar tarde a una sesión virtual, porque uno está en el celular y pregunta, ¿estás ahí? Estoy. ¿Te conectaste? Te estoy esperando. Me causa mucha gracia y después me doy cuenta que también los pacientes se atrasan en conectarse. Esto es algo que me estuvo pasando ahora y lo quería compartir. Me di cuenta de la importancia de la voz y la mirada y del cuerpo de uno que se cansa mucho más. Lo que sí, a pesar de que uno está más cansado y no atendía a todos los pacientes obligadamente por llamada o sin, lo que sentí después de un mes de estar atendiendo 40 días, hoy se cumplen 40 días, es que lo que se renueva permanentemente y no cambia es el deseo del analista y el inconsciente de nuestros pacientes. El deseo nuestro es el motor. Y creo que esto es lo que yo estuve escuchando entre colegas, el deseo de seguir escuchando. Bueno, voy a leer los ejes que hicimos en el grupo, que son unas ideas que ellos después desarrollarán, que es lo siguiente: transformaciones del encuadre en la sesión virtual. El tiempo en la sesión online es de 50 minutos. ¿Se puede atender niños por este medio? La angustia del analista. ¿Cambiará nuestra práctica después de la pandemia? ¿Va a dejar alguna marca? Cada uno se verá a posteriori y lo mismo pasará con nuestra forma de trabajar. Ahora lo veremos con el tiempo. Bueno, muchas gracias y después cuando haya preguntas le doy la palabra a Laura para que le dé la palabra a los invitados. Gracias, Claudia. Bueno, le voy a dar la palabra a José Sabogaler, que es miembro titular, ex coordinador del Departamento de Niños y Adolescentes de la APA y autor de los libros Psicoanálisis de la televisión y La erótica del dinero. Adelante, José. Hola, buenos días. La verdad que es un placer estar acá y
Les agradezco mucho la invitación porque me permitió sentarme y rearmar las ideas de lo que va aconteciendo, lo que voy pensando. Entonces, empiezo. Empiezo con una cita, ¿no? Era la madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hay un salto, 4 amigos están jugando algo y Lucas dice, el aire, parece que está... Tienes razón, Lucas, parece una nevente. Hay que cerrar todo. Lo que acabo de leer es el Carnaut que escribió Oesterheld en 1957, y si uno piensa en el 9, uno podría pensar que esa neva mortal, donde los personajes salían disfrazados, es bastante parecida a lo que pasó con el 19, donde todo máscaras, tapándonos barbijos y demás. Quiero decir, en toda esta historieta y nuestra realidad, hay muchos puntos de común. Lo que voy a traer no es una presentación metapsicológica, sino más bien descriptiva, y uno de los problemas es que cuando uno habla por la pantalla no ve la respuesta de los demás. O sea, uno no sabe si lo están siguiendo, si lo están entendiendo, si habla muy rápido, si se corta el sonido. La comunicación a través de este medio es totalmente distinta a la comunicación presencial donde uno puede pesquisar qué es lo que pasa con lo que uno dice. A lo largo de este tiempo, muchos de nosotros seguimos atendiendo a pacientes, no a todos, porque muchos pacientes o algunos pacientes no han querido atenderse por medios virtuales, pero hemos seguido atendiendo o por teléfono, o por WhatsApp, o por algún otro medio. E inmediatamente apareció la pregunta de, ¿seguiremos atendiendo virtualmente? ¿Volveremos al consultorio? ¿Cómo será la atención en el futuro? Antes de comenzar a describir lo que yo creo que son algunos cambios en el encuadre, quería recordarles que la excepcionalidad no es una excepción. Shakespeare escribió Macbeth y Red Lear encerrado por cuarentena, y también Newton describió la ley de la gravedad en cuarentena. Si uno piensa en Freud, Freud pasó por la Primera Guerra Mundial, por la hiperinflación y por la pandemia de la gripe española que se llevó entre 20 y 50 millones de personas. Klein o Winnicott estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, y Bion luchó en la primera y fue médico en la segunda. Quiero decir, las excepciones o las situaciones anómalas a lo que nosotros pensamos o vivimos no es una excepción, sino que es algo de lo que siempre sucede. Y en ese sentido hay momentos de vida agradables y previsibles y momentos en la vida riesgosos e imprevisibles. Lo que voy a tratar de describir son 5 o 6 puntos de lo que creo que nos sucede a todos. La primera es la universalidad de la pandemia. El hecho de que cualquiera de nosotros pueda contagiarse o contagiar y que junto al bombardeo mediático continuo que existe, impide el funcionamiento habitual de la desmentida sobre la muerte de todos nosotros o sobre la vulnerabilidad de todos nosotros. Todos los analistas padecemos los mismos sufrimientos que nuestros pacientes. Problemas de amor, de relaciones familiares, con nuestras parejas, hijos, padres. Podemos tener problemas económicos, problemas de salud, de trabajo, narcisistas dentro de la institución, si figuramos o no figuramos. A nosotros, los analistas, nos pasa lo mismo que a los pacientes, salvo que, cuando ocupamos el lugar de analistas, algo de esto queda de lado porque se genera aquello que los Barangier llamaron como la simetría, y es, nosotros sabemos mucho de los pacientes y los pacientes no saben nada de nosotros. O sea que momentáneamente estamos por fuera, al menos en la fantasía de los pacientes, de los avatares mundanos. Esta situación de asimetría es la que permite que esto psicoanalítico discurra. Hay momentos de esa simetría se pierde y es el momento de baluarte, de donde se detiene el avance del tratamiento psicoanalítico.
y pasamos de simetrías a asimetrías. Sin embargo, este asunto del COVID-19 nos pone tan manifiestamente en la misma posición que el resto de la humanidad que dificulta permanentemente la simetría. Por ejemplo, difícil interpretar una fantasía hipocondríaca o una fantasía en el mismo momento en el que nosotros la tenemos y el paciente está describiendo. Y ahí no sabemos si es una fantasía del paciente, si es un registro acorde a realidad de los dos. Y esa situación de pérdida de la simetría creo que muchas veces viene a ser un obstáculo en el tratamiento, los tratamientos analíticos. Y esto me lleva a un segundo punto, el asunto de la presencia física. No todos los pacientes aceptaron continuar atendiéndose por medios virtuales. Uno puede decir que esto se debió en gran medida o en algunos a las resistencias que todo tratamiento tiene, o sea, aprovechar las resistencias para que las resistencias salgan. Sin embargo, no creo solo las resistencias lo que determina que algunos pacientes se hayan negado o hayan postergado la continuación de su tratamiento. Creo que el cambio del setting, el cambio del encuadre, implica no solo la pérdida para ellos, sino la pérdida para nosotros. Freud, cuando deja la hipnosis, introduce el diván, introduce la mano en la frente del paciente y luego introduce el diván, y esto implica una valoración muy particular de la palabra. Sabemos todos que la palabra es el medio principal de transmisión de los contenidos simbólicos, pensamiento de humano. Sin embargo, el cuerpo también transmite. El otro, el olor, la mirada, las expresiones, los contextos físicos son transmisiones de nosotros hacia ellos y de ellos a nosotros. Y a mí me parece que muchos pacientes han postergado la continuación de su tratamiento porque no están dispuestos a perder esto, al contacto del cuerpo con el cuerpo, a la presencia del cuerpo en los tratamientos. Es decir, el cuerpo esté presente. Esto me lleva a pensar, sabemos básicamente que no existe sexual. La distancia que la cuarentena nos impone ha servido para que podamos nosotros revalorizar el cuerpo. El cuerpo transmite, hay una comunicación de cuerpo a cuerpo que me parece que los analistas tenemos que revalorizar y reconceptualizar. No solo la palabra, sino el cuerpo también está presente en las sesiones analíticas de distinta manera. Si uno agarra a pensadores como Didier en el Yo Piel, uno ve la importancia que él le da a la transmisión de cuerpo a cuerpo, y me parece que es algo que debemos tener en cuenta. La otra cosa que me han dicho y que me pasó a mí en las videoconferencias, cuando hablaba con video con los pacientes, es que muchos han dicho que estas atenciones equivalen a las atenciones en el consultorio, que los analistas estamos más cansados, tendiendo actualmente que nos agotamos antes, sobre todo estamos mirando al paciente en pantalla. Creo que esto no tiene todo el brillo de cansa. Hay un interesantísimo, Clara Shefman hizo muchos trabajos y tiene interesantes trabajos de la relación entre el bebé y la madre, y lo que ella pesquisó es que los bebés, cuando miran a la madre, tan solo el 50% del tiempo que están frente a la madre, lo hizo en experiencias de 3 minutos, están mirando a la madre. Hay otro 50%, 60%, que los bebés evitan la mirada de la madre y miran al medio ambiente, desvían la mirada. Si nosotros estamos frente a la pantalla y estamos mirando al paciente y el paciente nos ve, nos vemos impedidos de sacar el foco de la pantalla, porque sería una descortesía. El paciente puede pensar que no le está a estar mucho más de lo que normalmente estaríamos en cualquier conversación interpersonal.
en cualquier situación frente a frente. Y esto implica, desde ya, un agotamiento y un exceso de esfuerzo para el analista, una tensión que sobrepasa lo habitual. La otra situación que también se presenta cuando uno está frente al otro es un cambio en el silencio. El silencio se escucha, el silencio tiene tanta importancia en la música como el sonido. Nosotros escuchamos el silencio cuando escuchamos música. El intermedio entra en la otra. Cuando estamos frente a un paciente, el paciente escucha nuestros silencios y nosotros escuchamos los silencios del paciente. Puede ser que estemos pensando, puede ser que los estemos acompañando, puede ser un silencio hostil del analista hacia el paciente o del paciente hacia el analista, puede ser un silencio de pregunta. Sin embargo, cuando estamos frente a un teléfono y solo aparece la voz o solo aparece la imagen en la pantalla, uno tiene que explicar el silencio. Tiene que decirle al paciente, no, sin contacto, no se perdió la llamada, estoy pensando. Y hay una diferencia del tiempo en silencio. Hablo mucho más cuando estamos en una sesión virtual por teléfono o computadora que cuando estamos en presencia. Y habla más, eso se siente. Uno mira y se sorprende del continuo de los locutores hablando. Y cuando se le hace una pregunta a un panelista y se da 2 segundos pensando, ese silencio nos golpea. Esto mismo pasa en las videos sesiones. Y el silencio tiene un valor distinto, y a veces tenemos que arbitrarlo e informar de nuestro silencio. También el tiempo es diferente. Sí, el tiempo en las videollamadas o en las sesiones tiene una dimensión distinta. Lo que habitualmente eran 50 minutos, cuando uno está en el teléfono o en una videollamada, puede concretarse antes. Y entonces las sesiones tienden muchas veces a ser más cortas. Yo tengo la sensación, y a mí me ha pasado, que a veces 50 minutos en una sesión telefónica o en una sesión por videollamada se me hace excesivamente largo, cosa que no me pasa en el consultorio. Hay una dimensión diferente del tiempo. Lo último que querría decir es que se ha generalizado, y esto es una preocupación, una suerte de pensamiento apocalíptico. La apocalipsis es una cosmovisión que anticipa el fin del mundo y genera un pensamiento depresivo de un superyo muy tanático, muy cruel sobre el sujeto. Se acaba el mundo, se termina el planeta, digamos, aparece claramente en los pensamientos apocalípticos las fuerzas del bien y del mal. El COVID-19 es el mal, podemos inventar hipótesis conspirativas y es China que quiere conquistar al mundo, no es Estados Unidos que en sus laboratorios quiso atacar, aparece en la idea del mal absoluto y el bien que tiene que luchar desesperante contra el mal. En la Apocalipsis, primero siempre gana el mal y luego bien se rearma y triunfa. Pero para que triunfe, tienen que aparecer pensamientos y situaciones sacrificiales, mesiánicas. Una de las ideas sacrificiales y mesiánicas que empiezan a aparecer es: nunca más hemos de volver a tener esencia, el psicoanálisis se va a morir, las instituciones de la crisis económica nos va a arrasar, no hay posibilidad de futuro. Digamos, estas ideas apocalípticas me parece que son un problema. No creo que tengamos que ser tomados y creo que hay que luchar contra estas fantasías apocalípticas que nos toman a todos frente a pandemia y descubrir que después de esto va a seguir existiendo el futuro, va a seguir existiendo las instituciones psicoanalíticas, va a seguir existiendo el pensamiento psicoanalítico. Gracias, José, y gracias por este final tan esperanzador. Bueno, le doy la palabra a Estela. Estela Oneto es miembro titular de APA y es directora de GEA, Centro de Supervisiones Clínicas. Adelante, Estela. Gracias.
Gracias por la invitación a este panel, a poder compartir con todos todo esto que nos está pasando. Quiero comenzar con una frase de Marguerite Yourcenar. Esta mañana pensé en mi cuerpo, ese compañero fiel, mejor conocido que mi alma, y sin embargo no es más que un monstruo solapado que acabará por devorarnos. Estamos asistiendo a un teatro, a un escenario donde el encuentro entre un virus nuevo, poderoso y desconocido intenta alimentarse de nuestro cuerpo y así seguir su recorrida exitosa por otros cuerpos. La única protección hasta ahora es el aislamiento. Guardar todos los orificios y porosidades, no exponerlos a los posibles portadores, que son otros cuerpos. Además de contar con nuestros amigos, el jabón, el barbijo, la lavandina. Ya sabemos que hace un mes el contagio se duplicaba cada 3 días y esta semana la duplicación se extendió a cada 3 semanas. En el estado que estaba la Argentina a comienzos de este año, esto podría haber sido desastroso. Sin embargo, no fue así. Entre 1918 y 1920, como recordó José, se desataba en el mundo otra pandemia, la gripe española, que significativamente apareció en la Primera Guerra Mundial. En esa pandemia murieron entre 50 y 100.000 personas, entre ellas la hija de Freud, Sophie, embarazada de un embarazo no deseado. Freud llamó necia y obscena a la ley que le prohibía a las mujeres interrumpir sus embarazos. Sophie, su hija embarazada de un hijo que no deseaba tener, una joven de salud radiante, decía Freud, falleció en esos tiempos a los 26 años de influencia. Hoy, 100 años después, padecimientos subjetivos, sociales y epidemias se combinan nuevamente para interrumpir vidas. Hoy, protegidos por estas pantallas, podemos conectarnos entre nosotros y con nuestros pacientes. Así asistimos en un campo dinámico, como señalaban los Baranger, a un mismo impacto, al que amenaza desde el exterior, porque el mundo externo al sujeto existe. Como diría Freud en su último modelo del aparato psíquico, yo, ello, superyo y mundo externo. Ese campo dinámico es el que compartimos con nuestros pacientes, el de la escena transferencial contra transferencial. Las primeras pacientes de Freud aquejadas de dolores físicos, por ejemplo en el brazo, en las piernas, en la garganta, fueron convocadas a comunicarse por vía de la palabra. Esta palabra es la vía regia para la comunicación del dolor. Nuevamente vamos a usar como vehículo privilegiado la palabra. Todos hemos experimentado en nuestros pacientes cómo un incremento del dolor psíquico o de sobreexcitación puede desencadenar una explosión somática. Lo que hoy nos junta en este encuentro es una nueva amenaza a nuestro soma, que ya se ha cobrado miles de vidas. El tratamiento sugerido es el aislamiento y, como toda defensa extrema, pone al descubierto ansiedades tempranas movilizadas por la amenaza, el encierro y la regresión que esto provoca. El dolor psíquico es provocado hoy tanto por el miedo como por el cumplimiento extremo de la norma. La imposibilidad en muchos casos de crear condiciones propias, subjetivas, en las que podamos cuidar el cuerpo sin abandonar el alma, sin abandonar la necesidad de amar y de sentirse amado. Voy a contar
dos ejemplos, dos viñetas, una experiencia grupal y otra experiencia individual. Una experiencia personal. De mi edificio puede servir como fuente de movilización de creatividades en conjunto entre personas que no se saludaban ni en el ascensor. A la semana de comenzada la cuarentena, un domingo de esos hermosos en los que lamentábamos no poder salir a caminar, me llega un mensaje del chat de vecinos en los que alguien decía: yo tomaba 15 minutos por día de sol por prescripción médica y ahora no puedo. Estoy pensando si podría pedirles la llave de la terraza para estar 15 minutos en la puerta de la terraza sin entrar, para estar al sol. Inmediatamente otra persona agrega: yo también necesito 10 minutos de sol, ¿podría ir después? Luego otra señala: yo tengo mis chicos que también por su crecimiento necesitan estar al sol y en mi balcón no da. Alguien dijo: no se puede ir a la terraza, recién está hecha y la membrana con las pisadas se puede romper y generar filtraciones. Una arquitecta se incluyó y dijo: yo puedo ir con alguien de la administración y evaluar si con zapatillas, sin zapatos, podría transitarse sin correr, con una manta, una colchoneta o por turnos, y que cada familia y cada departamento pueda acceder a la terraza 1 hora por día. Esa terraza estuvo obedientemente cerrada por 30 años. En 10 minutos, las personas propuestas subieron, hicieron un recorrido, sacaron fotos y las mandaron a todo el vecindario. Arreglaron entre todos dónde dejarían la única llave que se iba a conservar para que cada departamento avisara cuando subía y cuando bajaba. Desde la primera semana de la cuarentena se ha abierto otro espacio en el edificio, en el que los vecinos se convirtieron en una comunidad organizada para beneficio de todos y sin transgredir la cuarentena. Ahora voy a señalar una viñeta de una paciente que atiendo por teléfono, sin pantalla, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el centro neurálgico de la pandemia. Estoy molesta con la cuarentena. Hace varios días que no veo a mi nieta y estoy muy desconfiada del camino elegido por este ministerio. Mienten, debe haber más muertos. ¿Por qué no testean más? Claro, si roban, no tienen dinero para los insumos. Me iba dando cuenta que necesitaba desahogarse, que mis palabras podían sonar como un virus incapaz de comprender lo que sentía. Le habían robado la libertad, un poder al que intentaba poner nombre, algún nombre al que ella ya hubiera ubicado como peligroso. Nombraba el coronavirus, sí la cuarentena. Esa era para ella el poder que le quitaba la libertad. Si salgo, la policía me va a labrar un acta. Además, no quiero mentir. No me voy a hacer un permiso diciendo que voy a cuidar a mi nieta. Mi hijo y su mujer están asustados. Empezaba a reconocer lo que la limitaba, la enfermedad, pero no encontraba sosiego. A un mes, dice, mi vida cambió. Pude visitar a mi nieta y a mi hijo. Estoy yendo a tomar sol al balcón de su otro hijo. Me di cuenta que necesito el sol. Cuando era chica viví en un departamento sin sol
Ahora no te creas que hay mucho sol en mi casa, pero en lo de Juan hay sol y yo voy y leo y no lo molesto. Él no tiene miedo que yo le lleve el virus y yo me siento mejor. Qué importante que es el sol para mí. Bueno, voy a dejar aquí. Seguramente después vamos a poder intercambiar sobre esta viñeta. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a los dos. Excelente lo que nos transmitieron y como dije al inicio, estamos hablando de nosotros los analistas. Y los dos invitados hicieron mención en forma poética cuando empezaron a la cuestión de la incertidumbre, el miedo a enfermar, que tenemos todos y que nos pone en una situación simétrica con los pacientes. Más esto que atender desde nuestros hogares y la intimidad de nuestros hogares. Más bien el miedo que tenemos todos a enfermarnos, a contagiarnos, no sabemos de dónde viene, quién lo trae, etcétera. Los dos hicieron referencia a Freud y los dos al campo dinámico de los Baranger. José habló bastante de la simetría y tratar de mantener la asimetría en la escucha analítica, y habló mucho José de la presencia física del analista, que hay pacientes, y a mí me ha pasado, que no quieren retomar hasta que no termine la pandemia. No toleran la ausencia física del analista y usan esa resistencia real como resistencia. Postergan el inicio, dijo, de los análisis. Necesitan la presencia del cuerpo a cuerpo y lo que eso transmite y genera. José también habló del silencio como algo que yo dije al inicio, de estás ahí, estoy pensando en la sesión virtual, estoy acá, no se cortó, ¿no? Hablamos más, dice José. Y muy generosamente Estela trajo 2 viñetas clínicas y hace hincapié en la palabra como la vía regia de vehiculizar el dolor psíquico y muestra cómo trabajó en la pandemia con 2 viñetas. Al principio yo dije de que muchos atendemos pacientes por Skype online que viven afuera o que están embarazados, no quieren trasladarse, pero estamos hablando ahora de que a todos los pacientes hay que atenderlos por online, que esta es una gran diferencia en nuestra contratransferencia o nuestras resistencias recíprocas. Laura, ¿me escuchan? Dale. Sí. Bueno, perfecto. Tengo muchísimas preguntas. Voy a empezar de abajo para arriba porque así no se me complica tanto. Bueno, una pregunta de Sara Arbizer. Dice, es como decían Leonardo Wendell y Janine Puget, mundos superpuestos, los del paciente analista. Pero eso mismo ocurrió en las guerras con Freud y Melanie Klein y Winnicott con sus pacientes. A pesar de estar en la guerra, ellos siguieron interpretando el mundo interno sin negar la situación real. Alicia Kilner dice, ¿se puede generalizar lo que provoca el aislamiento a todos los sujetos? ¿No habrá quienes se estabilicen? Les voy leyendo las preguntas y después ustedes me piden la palabra para ir respondiendo. Rosa Silver dice, en mi caso las sesiones duran más. En el caso de adultos, en cambio con niños, duran menos. Y lo que me sucede en varios tratamientos de niños, se incluyen más los padres a pedido de los chicos. Raúl Neumann dice, ¿qué sucede con las transferencias en las sesiones virtuales en relación a las presenciales? Bueno, estas son algunas de las preguntas que vinieron por ClickMeeting. Después sigo. Eva Ponce León dice, analista, el lado, ¿mantuvo el silencio en todo este tiempo? Felisa Wider dice, ¿a qué remite la insistencia sobre el sol? ¿Tiene que ver con experiencias muy primarias? El sol representa a un padre. ¿Piensa que siente mucho desamparo social?
Abel Feinstein dice, ¿podemos generalizar que no querer seguir online o por teléfono es por no tolerar la ausencia del otro en persona? Muchos no tienen comodidades ni intimidad, otros se sienten invadidos en su intimidad. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Le devuelvo la palabra a Estela o José. ¿Cuál de ustedes quiere intentar contestar? Estela, adelante, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta sobre el sol, exactamente, esta paciente perdió al padre tempranamente, perdió como una manera de decir, porque el padre vivía a miles de kilómetros de su casa y ella vivía con sus hermanos y su madre alcohólica. El padre siempre fue una presencia intensa pero distante. Pero en este caso, como pasó respecto de la cuarentena, que ella no se imaginaba que el sol y su representación paterna podían tener tanto impacto en ella, tanta fuerza. Ella de alguna manera cree que se hizo sola, ya que ese padre estuvo muy lejos siempre. Pero a través de cartas, en una situación semejante a la que podríamos estar viviendo nosotros, a través de cartas se comunicaba con ellas, que llegaban cartas cada mes. Por lo tanto, hay algo que apareció de reconocimiento de la necesidad del padre. Ella siempre señaló que a ella el padre nunca le trató. Y la pandemia puso de manifiesto que la ausencia de la posibilidad de salir y caminar por los parques y las veredas, de alguna manera le movilizaban la ausencia del padre. Siempre hay mundos superpuestos entre el paciente y el analista, de la misma manera como todos vivimos en distintos mundos, o sea, en distintas realidades, y una misma realidad nos afecta de diferente manera. Lo que sucede con este asunto de la pandemia es que se ha generalizado, y creo que mucho tiene que ver esto con los medios masivos de comunicación, una fantasía, una fantasmática de amenaza real. No digo que no exista la amenaza de la pandemia, pero hay una sobreimposición de una amenaza que nos afecta a todos, más allá de la superposición habitual de mundos en los cuales vivimos. Entonces, me parece que esta generalización de la amenaza, que como dijo Estela, afecta particularmente al cuerpo, digamos, es una amenaza vital, transforma esta situación de mundos superpuestos en una suerte de excepcionalidad. Digamos, no siempre nos sentimos tan amenazados. En la Argentina ya ha habido varias amenazas. Uno podría hablar de la inflación de 2009 o del 2001. Quiero decir, hay situaciones sociales que determinan una amenaza generalizada donde se hace más difícil la discriminación y el mantenimiento de tría. No digo que no sea posible, desde ya. Nuestro trabajo es ver cómo de estas situaciones generales uno extrae de cada uno de los pacientes y cómo lo particular de cada uno de los pacientes, la subjetividad de cada uno de ellos, se pone en juego de manera diferente. Y esto viene a la segunda pregunta que hace Alicia Kilder. Desde ya que pacientes, supongamos más fóbicos, donde esta situación los estabiliza, y el poder tener un permiso para quedarse encerrados en la casa es justamente algo que estabilice y le dé una, digamos, una armonía o un equilibrio psíquico que si no, no tendrían. Recuerdo un paciente que actualmente, un muchacho de 25 años, que solo se enamora de la vecina de al lado a partir de la pandemia. Y este es el mejor de los mundos, o sea, convive con la novia o con la vecina y lleva un mes fantástico, quiero decir, es lo mejor que pudo haberle sucedido a lo largo del año. Esto no quiere decir que esta es una particularidad, tiene que ver con su dificultad para salir y la conquista de mujeres, y pandemia le habilitó una conquista que sí se puede hacer. Hay situaciones estabilizantes y pródigas en la pandemia, pero en general lo que me parece que predomina
es este pensamiento apocalíptico de fin de mundo, bastante típico en la Argentina, de que nos vamos al diablo, se acaba todo, se destruye el país, desaparece el futuro, las instituciones van a desaparecer, el psicoanálisis se va a borrar, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el trabajo es tanto para los pacientes, pero sobre todo para los analistas, recuperarse de pensamientos apocalípticos y tan paralizantes. Bueno. Hasta ahí. Ahora. No, yo quería contestar a la pregunta que hizo Rosa Silver sobre niños, que mi experiencia es que es verdad que los padres están, pero mi experiencia con latentes es que se encierran en el cuarto, los sacan, y los que están apareciendo a veces en escena, que antes presencialmente no los dejaban pasar desde del ascensor, son los hermanos. Hay hermanos que están apareciendo ahora en la sesión porque ellos lo invitan, porque están a mano, digamos. Y los hermanos, por celos, quieren saber qué hace esta niña encerrada hablando con ella y entran. Entonces ahí uno los ve. Y gracias a una interpretación que le hice a una melliza, que le dije, che, ¿qué pelo tiene? Vos lo tenés siempre atado. La sesión de ayer ella apareció con su pelo largo, 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 suelto, bellísima. Quiero decir que uno, si puede mantener la atención flotante, va a poder escuchar qué hay ahí. Pero a mí me resulta más difícil. Otro paciente me enseñó a jugar al truco a través de una aplicación. Quiero decir que los jóvenes manejan muy bien la tecnología, pero encontré un obstáculo de un paciente muy manipulador que apaga y prende y él tiene como si tuviera el poder en la sesión. Entonces me encuentro a mí misma diciéndole, deja quieto el teléfono, no lo pongas en pausa, como que interrumpe, y esa ansiedad también estaba presencialmente. Bueno, por ahora quería contestar esa pregunta. Gracias, Laura. José, ¿podés Ahora hablar sí. vos de alguna pregunta? Dale. Sí. Con los chicos la situación es bastante particular. Atender chicos, primero, hay algo del cuerpo que, digamos, si bien con los adultos el cuerpo inhibido, chicos el cuerpo está mucho más presente que con los adultos. Los chicos mueven, van, vienen en el consultorio, prenden el celular, sientan, digamos, hay algo de la corporalidad que de alguna manera a través de las redes virtuales es diferente. El chico, lo habitual es que te muestre el cuarto, acá juego, acá duermo, comienzan por mostrarte el área de movimiento. Es cierto que en las sales con los chicos uno tiene menos tiempo porque uno no los ve a los chicos, digamos, los ve parcialmente, y no es como nosotros que nos quedamos fijos frente a la pantalla hablando. El chico se va a mover y mueve el celular y va moviendo el celular y nos va mostrando distintas situaciones de su vida diaria. De repente se cansa y corta, dice, se terminó y se fue de la sesión. No es que nosotros ponemos el límite a la sesión, sino que, como dijo Claudia, muchas veces el paciente, niño, maneja su territorio mucho mejor que lo podemos manejar nosotros, y son los que de alguna manera tienen el poder. Por otro lado, es cierto que aparecen los padres, digamos, sobre todo si son chicos más chicos, el ser viene de uno llama al padre y el padre lo llama al niño para que venga a la sesión, y a veces quiere y a veces no quiere. Se complica bastante, a mi modo de ver, la sesión con chicos. Es bastante más complicado, más dificultoso que cuando vienen al consultorio, en mi pequeña experiencia con ellos. Esto que está pasando ahora es lo que pasa con los pacientes. Y hay veces que uno tiene el contacto continuo y puede estar hablando todo el tiempo, los 40, 60 minutos, paciente viéndolo. Pero muchas veces el paciente desaparece. Esto claramente en el tratamiento. Uno hace un paréntesis, pero esto interfiere. ¿Estás ahí, Estela?
Sí, sí, ya estoy aquí. Dale. Bueno, mi interés en traerles el ejemplo del edificio, de ese grupo de personas que justamente viven juntas, pero prácticamente tienen poco y nada de contacto, fue mostrarles que frente a una situación amenazante estábamos perdiendo el sol, el padre, el calor, la vida. Inmediatamente se desató un salvataje a esa primera señora que pidió estar en la puertita, es decir, con una tremenda sumisión y temor de que pensaran que estaba pidiendo demasiado. Fue notable cómo muchos del grupo del edificio, menos uno, que es siempre el mismo, que es el guardián de la cárcel sería, salieron en su ayuda a encontrar una manera de abrir un espacio al sol. El sol como la libertad, el sol como la apertura de zonas del inconsciente que estaban ocultas, que estaban oscuras, y que al oscurecerse más, porque el mundo se estaba oscureciendo, no solamente en el edificio, ni la Argentina, sino todo el mundo, la vivencia era de muerte. O sea, la señora decía, yo por mis huesos, es decir, ya estaba aludiendo a un derrumbe, a la vivencia de derrumbe corporal por el encierro y por la falta del sol como alimento para toda la vida de los seres humanos. Y me pareció excelente y como un recurso que podemos usar los analistas de cómo en los peores momentos surgen momentos creativos, grupales e individuales, donde se inventa algo. En este caso se inventó abrir una puerta que 30 años estuvo cerrada. Entonces traer ahora algunos comentarios del grupo clínico justamente de que todos formamos parte. Cecilia Lauriña dice, la mayoría de los pacientes preguntan al analista cómo están. Ubican ahí una cierta simetría, pero pasado este primer momento es necesario respetar nuestra posición. Podemos sostener la imprescindible asimetría recordando que la única realidad es la psíquica, como vía para pensar los singulares, los singulares significantes de cada paciente. ¿Serán nuestras realidades tan superpuestas? Annie Krieger dice, el deseo del analista agujerea el miedo de la dupla, por lo menos en tiempo de sesión. Elsie Weiss dice que el deseo del analista pone límite a los mundos, el deseo del analista pone límites a los mundos superpuestos. Muchos pacientes sueñan más, dice Cecilia Lauriña. ¿Puede sostenerse el trabajo analítico? ¿Será por nuestro deseo de analista? Bueno, los dejo hasta acá y sigo. Tengo más preguntas de Facebook también. Alberto Schiffman dice, ¿cómo escuchan y responden a los pacientes que se analizaban con sesiones presenciales y se niegan a continuar las sesiones vía virtual? ¿Qué otras cuestiones cabe considerar además de las posibles resistencias? Tiene un nombre en ruso y no lo puedo leer porque está escrito. Dice, son muchos los temas fascinantes que esta situación posibilita para explorar e investigar, pero las necesidades en la población resultan distintas a las superposiciones teóricas sobre las fantasmáticas lecturas de los analistas. Nicolás Guito dice, gracias por las presentaciones, a veces parece, cuando se habla de asimetría, se bordeara, que cuando se habla de asimetría, se bordeara la idea de un analista no castrado. Esto acarrea importantes dificultades y afectos. Bueno, les devuelvo, ¿quién quiere participar? ¿Quién tiene ganas de hablar? José, por favor. Sí. A ver, la pregunta de cómo estás habitual el paciente cuando llega al consultorio, era tal, ¿cómo te va?
digamos. La diferencia es que ahora es una pregunta en serio, no es un como sí, sino que el paciente también está preocupado por el analista. En ese sentido, digamos, ante la amenaza, ante la fantasía de que todos estamos amenazados, aparece aquello de la preocupación del paciente por el analista, que en general no aparece porque el analista siempre está en una posición superior de mientras está en el consultorio, cuando recibe el paciente, esta idea de sujeto supuesto al saber, el analista está en una situación de confortabilidad. No tiene problemas económicos, no tiene problemas de salud, no tiene problemas afectivos, no tiene problemas familiares, no tiene problemas porque está dispuesto a recibir al paciente y a escuchar al paciente. El centro del encuentro es el paciente. Cuando ahora preguntan cómo estás, es una pregunta real por cómo está el analista, que tiene que ver con esto que hablaba Estela de la solidaridad, que se arman las pandemias, o sea, no solo los pensamientos apocalípticos, arman pensamientos apocalípticos y pensamientos de solidaridad. Unos se enfrentan a otros. Creo que los tratamientos se continúan no solo por el deseo del analista, creo que los pacientes también desean analizarse. Que los pacientes, después de ese momento de pregunta y de simetría, vuelven a una posición de empezar a relatar sobre sí mismos. Los analistas estamos acostumbrados a estar encerrados, o sea, los analistas pasamos horas en los consultorios y hay pacientes que necesitan una movilidad y un estar en la calle o una vida diferente a la del encierro que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos acostumbrados a pasarnos un día atendiendo pacientes, pero los pacientes no están acostumbrados a estar un día o 2 días o 3 días en la casa. Que hay que tener en cuenta que hay pacientes que necesitan una salida y una movilidad diferente a la que nosotros logralmente estamos acostumbrados, y que hay que tenerlo en cuenta esto, que hay que repensar paciente por paciente. Dice Annie Krieger, la angustia del analista provocaría el tambaleo del deseo de escuchar, momento de retomar o intensificar nuestros análisis personales. Para José, ¿cómo pensar la generalización que aparece en el discurso colectivo de los analistas en torno a la sesión vía pantalla, priorizando la imagen a la escucha? ¿Qué diría Freud de esto? La mayoría de los pacientes aceptan sesión sin imagen. ¿Quién privilegia la pantalla? ¿Nosotros, tal vez? Sí, José. Me parece, en relación a la presencia y a la mirada del otro. Si uno piensa lo que ha venido pasando en los consultorios en los últimos 10 o 15 años, si hace, supongamos, 30 años, la mayoría o todas las sesiones transcurrían con el paciente en diván y salvo en situaciones muy extrañas donde el paciente aparecía como un paciente psicótico que no toleraba el diván, la indicación del diván era absoluta. Hace ya muchos años que no todos los pacientes y no todos los tratamientos transcurren en diván. Hay un montón de tratamientos que transcurren en el frente a frente, donde la presencia del cuerpo y la mirada del otro y la presencia del cuerpo del otro adquiere un valor significativo. Y no tiene que ver necesariamente con la patología del paciente, tiene que ver con cómo uno piensa el psicoanálisis, cómo uno piensa en los discursos y las teorías referenciales con las cuales uno se maneja. Si uno se maneja con una teoría referencial, lo único que sirve es el discurso verbal, obviamente el cuerpo no tiene nada que ver ahí y podría atender solo por teléfono. Si uno tiene una teoría donde el cuerpo también afecta, donde el cuerpo está en juego, no solo el discurso verbal, digamos, cambian los encuadres, y los encuadres han venido cambiando en los últimos 15 años, para decirlo de alguna manera, donde las terapias frente a frente también son terapias psicoanalíticas. No, yo me quedé pensando que la vigencia del psicoanálisis, entre las preguntas hablaban mucho los clínicos sobre el deseo renovado del analista, que es algo que dije en la introducción. Yo creo que ese es el motor, el deseo nuestro de curar, de aliviar el sufrimiento, la angustia, es el motor de mantener esta situación en pandemia, de estar a veces incómodos en el consultorio, no estar en el ambiente de uno, en el sillón cómodo, donde uno se sienta y pasa horas.
y el deseo del analista es principal. Después está el caso por caso. El psicoanálisis es un traje hecho a medida de cada uno, no hay reglas generales. Con José Saucaler en que la vigencia del psicoanálisis está más que nunca. Hay cualquier cantidad de pedidos de ayuda a APA sobre ser escuchados. La gente en su encierro necesita mucho hablar y dependerá de nosotros de crear una transferencia en ese lugar de trabajo analítico. Y cierto que los tratamientos de una vez por semana y frente a frente son tratamientos analíticos, depende de la escucha de cada uno. No sé si soy tan fanática de atender niños por video, que estoy leyendo que muchos dicen que es mejor o que están más cómodos. A mí no me resulta más cómodo porque todos los juguetes que usamos en el piso no se pueden usar cuando son más chiquitos, pero bueno, se adaptaron muy bien. Retomando un poco esto que traías, Claudia, con respecto al psicoanálisis y la comunidad, me parece que estamos en un momento en el que inédito, en el que es importante no solamente el trabajo con nuestros pacientes, sino también el aporte que nosotros mismos podemos hacer a la comunidad. El otro día escuchaba que todas las sociedades que conforman FEPAL tienen centros de atenciones, y nosotros mismos inauguramos, apenas empezó la cuarentena, un centro de consultas y de contención para la gente, que atienden personalmente nuestra presidenta Claudia Borestein, y recibimos ya más de 400 llamadas, y hay más de 80 colegas de la APA, voluntarios, atendiendo todos esos llamados, y la verdad es que es muy interesante las cosas que surgen, y es muy interesante la tarea que estamos haciendo desde el psicoanálisis en la comunidad. Bueno, ahora voy a seguir leyendo algunas preguntas. Voy a leer una de María Laura Trota, dice: coincido con José, habrá que ver caso por caso, cómo pensar el dispositivo para cada paciente, para continuar después de la pandemia, ya no será igual. El paciente de la pandemia de 1918 no era el mismo que el de nuestro tiempo, y no solo por la pandemia. María Constanza Famular dice: una paciente bióloga del CONICET realizaba infinidad de actividades, ahora solo saca a pasear los perros que están en la casa de la mamá a 12 cuadras. Finalmente, María Laura Trota retoma y dice: finalmente el dispositivo es la escucha del analista. Alicia Kilner dice: o sea, ahora nos damos cuenta que el encuadre era variable. Parecía que hacía falta una pandemia. Bueno, no sé, si podés contestar algo, José. Ahí está Estela. No se te Ahí escucha. Está. Ahí está el micrófono. Estela. Sí, no tenemos que olvidarnos que como grupo país, previo a la pandemia, estábamos viviendo una situación también catastrófica. Esto llamativamente, pero como suele suceder en las familias o en las parejas, una enfermedad parecería deponer los otros conflictos para centrarse en el conflicto principal, en el conflicto de vida o muerte. Da la impresión, esta misma paciente que es tan resistente a toda esta vivencia de manejo de la cuarentena, me dice: no puedo creer que la gente esté tan disciplinada, que la gente guarde tanta distancia, que todo el mundo está con barbijo. Ella se llamaba la atención de cómo es que la gente se ha disciplinado a esta prohibición, que es una prohibición en nombre de la vida, en nombre de la salud, en nombre de no contagiar a los propios y ajenos. Pero la realidad es que el clima ha cambiado, el clima social ha cambiado. Esto no quiere decir que todo se haya curado en Argentina, por supuesto,
pero que hay algo de solidaridad que se ha generado, como si fuera una guerra, pero una guerra de verdad, como la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es un clima de solidaridad donde todos estamos padeciendo lo mismo y necesitamos la ayuda del otro. Esto es muy importante reconocerlo porque como país necesitamos de esos lazos, el lazo con el otro, el lazo que se armó en el edificio, un lazo amoroso donde todo el mundo se sonríe porque se siente como cómplice de haber podido romper una prohibición y haber ganado la contienda. Eso no quiere decir que la puerta de esa terraza va a seguir accesible a todos, pero sí que hemos tenido una experiencia real de que entre todos pudimos modificar una dificultad que ya no era la pandemia, era una prohibición, una puerta cerrada, una represión a un acceso al vital, al aire libre. Gracias, Estela. Susana Rasinski comparte el comentario de los colegas sobre el análisis de niños. José Carlos Rivadeira, la naturaleza se recupera, es que fuimos expulsados de lo que creíamos era nuestro, es que hay una situación generalizada de duelo. Guillermo Martínez, si José se pudiera explayar un poco más acerca de su experiencia con niños, era muy interesante el aporte que estaba haciendo, da la sensación de que no pudo concluir. Susana Glustein dice, el cuerpo es engañoso a través de una pantalla. Tenemos una imagen visual filmada solamente, nos faltan los datos de otros sentidos, pero podemos ver el ambiente en que viven a veces que nos dan otros datos interesantes también. Irene Barros dice, durante la crisis en Uruguay de 2002, en Argentina fue en 2001, salimos a trabajar a terreno en contextos inciertos y el encuadre lo llevábamos puesto. Osvaldo Boloschín dice, la asimetría se sostiene con la escucha del analista. Otro comentario dice, el ejemplo del edificio es maravilloso. Miriam Rufo pregunta por los femicidios. El encierro es un catalizador de femicidios. Me ocurrió, dice otro colega, Marco, me ocurrió tener una experiencia virtual por primera vez, inicio suspendido por el viernes mismo que empezó la cuarentena. ¿A qué hora exacta me llamó? A la hora exacta me llamó y eligió videollamada. Su fondo era una cortina negra, aunque su demanda era por síntomas psicosomáticos. Esto es un dato. José, ¿estás? Sí. Bueno, sí. Te escuchamos entonces. Esto es así. Te escuchamos. No sé porque me perdí, te perdiste. Y volver a entrar. No, te preguntaron, José, si podés explayarte un poquito más sobre lo que estabas diciendo del tratamiento de los chicos. Laura leyó una pregunta sobre lo que estabas diciendo de los niños. Te preguntaron. Viste que vos te estabas hablando del tratamiento de los chicos. Sí, hay que pensar que los chicos, en principio los chicos son mandados al tratamiento. Es raro que un chico diga quiero ir a un tratamiento. Entonces los chicos vienen, los traen los padres y el tratamiento de los chicos es fluctuante. Hay sesiones en las cuales desean estar y quieren contar algo, hay sesiones en las cuales se sienten impulsados o obligados a estar y quieren irse, y esto cambia permanentemente. No es como el adulto que está ahí sometido a el super yo quedándose las 50 minutos. De repente dice, ya está, basta, me quiero ir, y por ejemplo un nene prende el celular y se pone a jugar a un jueguito, y uno lo tiene que volver a convocar. Esta situación que pasa habitualmente con los chicos, desde ya se complica estando el chico en su casa y teniendo él el celular, o incluyéndolo los padres y entonces obligando al nene a una sesión vincular cuando en realidad podía ir por ahí, o no quería tener sesión, o quería tener una sesión individual. Entonces, son todas situaciones que tenemos que evaluar
que ir pensando cada una en particular y saber que los tratamientos, al igual que la vida, se juega a largo plazo. Esta es como una especie de maratón. Estamos desesperados, este es el día 40 de la cuarentena, habrá más cuarentena, se levantará, volverá otra cuarentena. Es una maratón y hay que pensarla en el tiempo. No es que nosotros nos hemos dado cuenta recién ahora que los encuadres son variables y que uno va variando el encuadre. Ha cambiado algo que tiene que ver, por lo menos momentáneamente, con el contacto con las personas. Esto lo traía Estela en el ejemplo del edificio y el ejemplo de la paciente que si podía ver al nieto o no va a ver al nieto. Yo me pregunto, ¿cómo será el encuentro de las personas dentro de 2 semanas, 3 semanas, cuando nos encontremos nuevamente en la institución? ¿Nos daremos un beso? ¿Estaremos a 2 metros de distancia cada uno? ¿Estaremos asustados? ¿No estaremos asustados? Toda esta problemática que, digamos, está metida en el consultorio, porque la pregunta es, ¿se volverán los cuerpos a encontrar? Hubo una publicidad acerca de promover el sexo virtual. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo evolucionará la sexualidad? Es una pregunta que nos tenemos que preguntar, de la misma manera como la sexualidad cambió después del SIDA, y la sexualidad a partir de ahora volverá a ser igual, no será igual. Bueno, estas son preguntas que se hacen los pacientes, pero pensemos en los pacientes, no en los pacientes que tienen una pareja estable y están con su pareja en cuarentena. Pensemos en los pacientes que estén solos, que tienen que estar a la búsqueda de una pareja o de una relación o del contacto con los demás. Toda esta problemática inunda el consultorio. Bueno, puedo seguir leyendo algunas preguntas más en Facebook. Patricia Lichardi dice que interesante los contrapuntos de las viñetas de Estela, si los puede desarrollar. Aislamiento y respeto de la cuarentena en la dimensión positiva y negativa. Alejandra Wetzner de Maruco dice muy interesante cómo José introduce el tema del poder en la transferencia. Bueno, a ver, sigo un poco por acá. Lucía Tebaldi dice, también un momento propiciatorio para darse cuenta que todos estamos atravesados por la falta. Los efectos en cada uno, vistos en la clínica hoy, son distintos, como en cada vez que consideramos el caso por caso como nuestra brújula. Hay un clima de solidaridad, pero hay también una crisis en la salud mental. María Teresa Calabrese dice, Janine Puget nos advierte sobre la tendencia de los analistas a interpretar las situaciones sociales como los desarrollos de individuos, los desarrollos individuales y el riesgo que ello acarrearía. El psicoanálisis tiene una deuda con lo social. Alicia Kilner dice, la crisis saca lo mejor, pero también lo peor. Eduardo Pérez Gallardo se queja, me dice que lo salteé, ya lo voy a buscar, ahora lo voy a buscar, Eduardo, y lo leo, perdón. Una cosita, yo no creo que el psicoanálisis tenga una deuda con lo social, creo que son parte de la complejidad de lo humano. Una cosa es abordarlo desde lo social, otro desde lo psicoanalítico, otro desde la medicina, otro desde lo económico. No podemos pretender que el psicoanálisis dé respuestas a lo social. Lo que nosotros podemos hacer es pensar acerca de los determinantes inconscientes, eróticos y tanáticos que determinan las elecciones de las personas, más allá de lo que pasa en lo social, lo económico, lo médico. Me parece que es pedirle demasiado al psicoanálisis, que el psicoanálisis dé cuenta también de lo social. Sí estamos todos atravesados por una realidad social y yo vuelvo a esto, por una idea apocalíptica. Si uno empieza a mirar la televisión y hay que elegir entre la vida y la economía, entre salir y quedarse,
tomar un rayito de sol y contagiarse, como dice Estela. Hay un montón de situaciones que por ahí, en parte ciertas, en parte exageradas, generan una idea terrorífica que ni siquiera alguien en particular la quiere promover. Es una lógica social donde la única noticia, si uno mira los noticiarios que existen, es el coronavirus. No pasa ninguna otra cosa en el mundo salvo una pandemia. O sea, desaparecieron los conflictos, desapareció la economía, desapareció todos. Lo único que existe es el COVID-19. Me parece eso, justamente eso es lo peligroso, y es un pensamiento único, apocalíptico, final del mundo. Sí, Estela, por favor. Sí, coincido totalmente lo que traes, José. El mundo sigue, creo que estamos atravesados por las pantallas, por los medios de comunicación que han hecho de esto, como tantas cosas, su trabajo, su negocio. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestra posición analítica de que esto también tiene un detrás de la escena. Esto algo oculta, y cuando los pacientes quieren monopolizar la sesión con la temática del coronavirus, tenemos que saber que se están resistiendo al análisis. Cuando mi paciente hablaba del dolor que le producía no ver a la nieta por miedo a contagiarla, está hablando del coronavirus en ella, en sus hijos, en que el dinero, que tiene mucho, no le alcanza para acceder a estar en contacto con su objeto de amor. Esto es muy importante y creo que eso la retrotrajo a su vida infantil, donde ese objeto de amor, que era el padre, estaba muy lejos de ella, en nombre de un trabajo, de un emprendimiento en el sur, pero que era con el único con el que ella se llevaba bien e intercambiaba cartas. Entonces, antes fue el padre, hoy es esa nieta que la conectó con el nacimiento de sus hijos, que se sonríe con ella, que ella la saca a pasear, y esto que... Por eso ella hablaba de la cuarentena y no la enfermedad. Cuando ella pudo decir que tiene miedo, ella, no el gobierno, tiene miedo ella de llevarle la enfermedad. Esa enfermedad del coronavirus y otras enfermedades también, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que algo del sol, aunque no lo veamos, el sol siempre está, y creo que eso es lo que de alguna manera en el análisis buscamos, ese sol que está detrás del levantamiento de las represiones, de la estrictez en los mecanismos de defensa obsesivos. Eso es algo que podemos compartir y debatir también, cómo cuanto más obsesivos han sido los pacientes, más cumplidores de estas normas. Estas normas se hicieron para cumplirla y para protegernos. Pero también es cierto que no a cumplirlas al pie de la letra nos llena de odio. La paciente estaba llena de odio. Yo voy semanalmente a ver a mi madre, a quien la asisto, por quien tengo una declaración jurada que me habilita para ir, y lo que significa para mí ahora ir a ver a mi madre en auto a la zona norte con el permiso, y que cada policía que me para yo le muestro el permiso y me siento muy contenta de que con ese permiso esté habilitada por ellos. Yo lo haría igual, pero necesitaba la habilitación de ellos, como esta señora necesitaba que le abrieran la puerta de la terraza. Es importante que el otro comprenda nuestro sentir, que el analista comprenda el sentir del paciente. Y cuando se pone muy estricto en la cuestión del cumplimiento de la norma, está en una situación de sometimiento al ideal, que lo amenaza con matarlo si no cumple. De allí la importancia de trabajar en aflojar un poco esto, hasta que se encuentre ese rinconcito
donde aparezca el sol. Gracias, Estela. Quería acá incluir algo, que estaba escuchando a Tunte y me parece interesante lo que vos decís, pero también me parece que hay muchos otros pacientes, inclusive gente que no son pacientes también, que se sienten muy cómodos con la opción de quedarse en casa, con la opción del aislamiento. Me parece que se sienten cuidados, que están más tranquilos y que sienten que es una actitud protectora y se sienten protegidos, y que realmente el hecho de salir lo toman más como un desafío, como lo toman con temor, y creo que hay como decíamos antes, caso por caso. Aprovecho la interrupción para comentarles que hay muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones y muchas ganas de participar en la mesa que ha generado muchos comentarios. Claudia. Mientras que buscas las preguntas, siguiendo con lo que vos decís, Laura, creo que con José y Estela lo hablamos cuando estábamos probando, esta cuestión de que varias pacientes me dijeron, no, cuando termine la pandemia seguimos así, ¿para qué voy a ir si es lo mismo? La verdad que para mí no es lo mismo, tengo que decirlo, todavía son 40 días, para la paciente sí, porque por ahí leí también la cuestión de las defensas. Hay personas más fóbicas que le viene muy bien todo esto. Al estar encerradas en un útero, como si fuera un útero, con sus hijitos y su marido que no la abandona, están muy confortables, pero hay que ver cuando volvamos un poco más a poder retomar algunas actividades de antes, qué pasa con los viejos síntomas, digamos. Volverán los viejos síntomas. Quería decir que, bueno, hay mucho ruido, que qué difícil es esto de participar en una actividad online por las interferencias, y que muchas veces, como bien dijo José hace un ratito, esto nos pasa en el consultorio mucho, interrumpe la atención flotante y uno tiene que volver a ponerse en escucha. Para mí es un esfuerzo, lo hago con gusto porque me encanta mi trabajo, pero tengo que reconocer que es un gran esfuerzo, como está pasando ahora, ¿no? Que estamos siempre cuidando al otro, como en el coronavirus, estamos cuidando acá a los otros hasta que se conecten y tratando de leer y decir cosas que interesen. Gracias, Laura. Bueno, sigo un poco más les traigo algunos comentarios y preguntas. Voy a leer el comentario de Eduardo Pérez Gallardo, así no se me enoja. Hace 6 años que me radiqué en España, continué aquí mi análisis que conservo. Si tomo un intervalo grande, 6 años, diría que no encuentro diferencias con la realización en Buenos Aires y la actual en Valencia. Maru Pacheco dice que el tiempo en el análisis con niños es para pensar más allá de esta situación en particular, porque muchas veces dependemos de la búsqueda del adulto al concluir la sesión. Graciela Jolodenko, ¿y por qué no pensar que esa desconexión del chico se puede incluir como material en la sesión? Creo que se refiere a lo que José señalaba del uso del celular en la sesión, o, no sé, algo de eso, creo. Alicia Garrica dice, Isidoro Gurman hablaba de trauma en los niños como ese poderoso sinsentido. ¿Estaremos esclareciendo lo que pasa y lo que pasará? Bettina Cagui dice, muchas gracias por compartir la incertidumbre y experiencias clínicas que compartimos todos en nuestros consultorios. Viviana Strugo dice, muchos pacientes siguen profundizando en su mundo interno más allá del COVID-19. Bueno, ¿quieren responder algo? ¿Sigo? A ver, Estela, por favor. Sí, perdón.
José. No, no, dale, Sí. dale. Bueno, yo respecto de los pacientes que no querrían volver al consultorio, estaba pensando que muchos pacientes tienen un funcionamiento más del tipo de la primera tópica, del modo bidimensional. Por lo tanto, el tema de las pantallas es algo que les viene mejor porque no tienen que profundizar. En general les cuesta mucho profundizar en el análisis, les cuesta acostarse en el diván. Así es. En general son pacientes que no se acuestan, que se quedan sentados, necesitan mirar, por lo tanto la propuesta de la pantalla o del celular es algo que les viene bien, que les calza a ese sistema. El trabajo lo tenemos cuando queremos trabajar y ayudarlos a que puedan profundizar esa pantalla hacia una zona tridimensional donde puedan conectarse con sus afectos y con el analista. Esa es la problemática, porque si no son los pacientes borderline o fronterizos que, según diría Binoncourt, con lo que yo acuerdo, tendrían un funcionamiento bidimensional de la primera tópica. José, A mí me parece, por sí, favor. en la presentación de Abel de semana pasada, en FEPAL, él trajo el concepto de lo disruptivo, previo a lo traumático, a mí de Motive Yacara, a mí me parece un concepto importantísimo, que lo rescató Abel, y creo que hay que pensar esta situación como algo disruptivo. ¿Qué es lo que nos está convocando en esta charla hoy? Y es que todos estamos encerrados y cada país determina el encierro de una manera distinta. Es distinto en Suecia que en Europa, que en Uruguay, que en Chile o que en Brasil. Digamos, cada país, digamos, hay algo de la globalización y una respuesta de lo particular ante la globalización. O sea, hay un ir y venir entre que todos somos iguales, todos podemos contagiarnos y que cada gobierno y cada sociedad elige una modalidad distinta para responder a esto. Esta diferencia nos lleva a que nosotros hoy estemos hablando de esto en la pantalla. Desde ya que la idea es que el psicoanálisis pueda seguir y que en la particularidad de cada paciente se verá. Habrá pacientes, yo de acuerdo con Estela, bidimensionales que les cuesta profundizar, habrá pacientes fóbicos que les encanta esta situación, habrá pacientes hiperkinéticos, para decirlo de alguna manera, que necesitan salir y dar la vuelta al perro todo el tiempo, habrá pacientes que quieren volver al consultorio y hay pacientes que quieren retraerse. Eso está en la situación individual de cada paciente. Lo mismo pasa con los chicos, de acuerdo con lo que decía Graciela, que la desconexión del chico es parte del análisis del chico, quiero decir, es con lo que trabajamos. De todas maneras, lo general es esta situación, donde todos estamos involucrados y los mundos superpuestos, para seguir esa metáfora de Wendell y Puget, digamos, se han eclipsado y entonces existe un eclipse total. Digamos, siempre los mundos están superpuestos porque los analistas vivimos lo mismo que los pacientes, pero siempre hay una especie de distancia que nos permite la simetría. Cuando se eclipsa, cuando la luna tapa al sol o el sol tapa a la luna y entonces uno deja ver al otro, que es lo que pasa con este eclipse de, digamos, del coronavirus y es cuando se dificulta la transferencia, y es que la sombra de uno cae sobre el otro y entonces no podemos discriminar fácilmente si es mi fantasía hipocondríaca o es la fantasía hipocondríaca del paciente. Si los dos tenemos un juicio de realidad acorde a la realidad, todos estamos paranoicos. Si los dos estamos negadores y pensamos que no pasa nada, o digamos, o yo estoy aterrado y el otro es negador. Digamos, cuando existe esta situación de superposición de los mundos, o de que un mundo tapa al otro, ahí se nos complica bastante las situaciones transferenciales para discriminar. Cuando sabemos que un paciente alucina, alucina si se cree Napoleón. Ahora, si todos nos creemos Napoleón, es difícil saber quiénes somos. Bueno, muchas gracias, José. Voy a leer 2 preguntas más y después les voy a dar un minuto a cada uno para que redondeen porque ya nos tenemos que despedir. Silvia Barras dice, también es importante lo que se establece con estas actividades online,
de la no presencia y las múltiples interferencias técnicas. Algo semejante nos sucede en nuestro trabajo con los pacientes. El ejemplo del edificio será válido también para las instituciones. Muy buena la actividad y los panelistas. Sibila Llama dice, es interesante tomar la idea de la salida creativa, la invención que proponía Estela como una manera de sortear la prohibición como diferente de la represión, incorporando una medida que nos conviene, aunque no nos guste, y encontrándole una salida en este invento que no quiebra la prohibición, pero le encuentra un tipo de salida. Bueno, hasta acá las preguntas. Lamento no poder seguir leyéndolas. El celular mío explota, no puedo seguir leyendo ya tantas preguntas ni tantos comentarios. Les doy 1 minuto a cada uno para que redondeen y nos despedimos. Estela. Bueno, primero tengo que volver a agradecerles haber participado de esta mesa. Me encanta que me llamen de APA, así que estoy muy satisfecha por eso. Gracias Laura, gracias Claudia. Por otro lado, quiero decir que hemos compartido mucho las ideas y eso me agrada, me siento en comunidad con APA, aunque puse mi propia institución, pero siento que no se pierden los lazos. Es como cuando uno se va de la familia original a armar otra casita con su novio y con sus hijos, siempre sigue volviendo a la casa familiar. Así que para mí ha sido como volver a la casa familiar. Y los ruidos se parecen a los de la casa familiar. Gracias, Estela. José. Digamos, yo no creo que haya habido preguntas, sino creo que ha habido intervención, porque nosotros, ni Estela ni yo, podemos dar respuestas, solo podemos plantear lo que estamos viviendo todos. O sea, por ahí lo ponemos nosotros ahora en palabras porque estamos en la pantalla, pero podría estar cualquier analista acá y diría cosas, me parece, bastante parecidas de lo que estamos viviendo. De todas maneras, yo estoy seguro, para volver, que APA va a seguir, que las instituciones van a seguir, que el psicoanálisis va a seguir, que esta es una situación, digamos, transitoria y que lo más peligroso es tener un pensamiento depresivo, apocalíptico, que puede invadir las instituciones, el análisis o a los analistas y a los pacientes. Muchas gracias, José. Claudia. Sí, gracias. No, les quería agradecer a los panelistas que me han mandado generosamente hace 2 días lo que iban a decir. La verdad que el esfuerzo que está haciendo la comisión directiva de hacer las actividades, la Secretaría Científica, con Claudia Borenstein, Mirta Goldstein en Secretaría Científica y todos en comisión directiva, el gran esfuerzo y Guillermo, muchas gracias a Guillermo, de todas estas conexiones, porque afectivamente hace muy bien ver a colegas, no vemos cuando nos miran, como decía José, pero verlos y escucharlos en este aislamiento. Y yo creo que alguna marca dejará la pandemia, cada uno verá cómo la resuelve, y que es importante seguir analizándose nosotros, cuidémonos nosotros. Esto quería decir, gracias. Bueno, para cerrar, yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados, agradezco a la comisión directiva y a la Secretaría Científica sobre todo por el espacio para poder pensar la clínica en estos días, que es algo que nos atraviesa y nos preocupa a todos. Bueno, obviamente le agradezco a Guillermo, que es nuestro salvador, que siempre está presente y nos ayuda a hacer esta maravilla, que es mantenernos vinculados y hacer lazo en un momento tan difícil como el que estamos pasando. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Estela, gracias José, gracias Claudia, y bueno, seguiremos con nuestras actividades. Muchas gracias.